Hola mis niños, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Les da la más cordial bienvenida a su maestra Susi. Hoy, jueves 4 de junio del 2020. Si hoy es jueves, ¿ayer qué fue? Miércoles, muy bien. Y si hoy es jueves, ¿mañana qué será? Viernes, muy bien. Bienvenidos a su clase número 43. Recuerden, antes de iniciar su clase, buscar su meditación, buscar un lugar muy cómodo, cerrar sus ojitos y sentir su respiración. Recuerden que es bien importante conectar su cuerpo, su mente y su alma para que así puedan tener mejor concentración. El objetivo de nuestra clase es identificar las partes del cuento. Recuerden que los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un final. ¿Ustedes recuerdan qué es un cuento? Pues bien, empecemos. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Recuerden que la narración pertenece a un mundo ficticio, un mundo irreal, virtual, que no es el nuestro, pero tiene las mismas características. En los cuentos hay personajes, acciones, lugares o ambientes, pero debe de existir también un narrador que cuenta lo que sucede. Recuerden que los cuentos pueden participar personas, objetos y animales. Manos arriba. Vamos a poner mucha atención, pequeñitos, porque ahora vamos a ver las partes del libro. ¿Qué es lo que ven aquí? Muy bien, es una portada. ¿Y cuáles son los elementos que encontramos en una portada? El título, muy bien. El autor. Y algo bien importante, recuerden que la ilustración siempre tiene que ver con el contenido del cuento o del libro. ¿Cómo se llama la parte que sostiene al libro? Lomo, muy bien. ¿Y cómo se llama la parte que está atrás del libro o cuento? Contraportada. Muy bien, pequeñitos, los felicito. Sabía que ustedes lo iban a recordar. Se merecen muchos aplausos y muchos abracitos. ¿Qué es lo que vemos aquí en la imagen? Una portada de un cuento. Muy bien. ¿Cómo se llama este cuento? El regalo de Oscar. Muy bien. ¿Y el nombre que vemos abajo? Muy bien, es el nombre del autor. Ricardo Alcántara. Ilustraciones de Emilio Urberuaga. Muy bien, pequeñitos. Recuerden que las portadas tienen que ver con el contenido. Pequeñitos, ¿recuerdan ustedes las partes del cuento? Las vimos en el salón de clases, pero hoy las vamos a repasar. Así que pongan mucha atención. El cuento y sus partes. En el inicio de los cuentos, parte en la que se inicia la historia. Aquí se presentan los personajes, el espacio y la época en la que ocurren los acontecimientos. En el inicio, el nudo es el desarrollo, parte donde surge un conflicto. Suceden los acontecimientos más importantes
y en el desenlace es el final, parte donde se da solución a los conflictos de la historia, finaliza la narración. Vamos a ver si es cierto que pusieron atención, pequeñitos. En el inicio, ahí se indica dónde y cuándo se desarrolla la historia y se presentan a los personajes. Los cuentos pueden comenzar de la siguiente forma. Había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez y hace mucho tiempo. Recuerden que en el inicio se presentan a los personajes y dónde ocurrió la historia. Puede ser en un castillo, en una casa, en el bosque. También puede ser en una mansión. ¡Wow! Hay diferentes castillos. También puede pasar en una carpintería como le pasó a Pinocho. ¿Lo recuerdan? Puede pasar también en una granja. Recuerden que en los cuentos pueden participar personas, animales o cosas. ¿Sí? En el inicio se presentan los personajes, como aquí está, los tres cerditos y el lobo feroz. Ahora vamos a ver el desarrollo, que es la parte más larga de la historia en la que surgen los problemas o las aventuras de los personajes. El desarrollo también se le puede llamar nudo. Algunas palabras que generalmente se utilizan en el desarrollo son entonces, de repente y de pronto. Recuerden que aquí es donde pasa el conflicto de la historia. Suceden los acontecimientos más importantes y los personajes buscan cómo solucionarlo. Aquí es donde toma forma y suceden los hechos más importantes de la historia. Las personas, los animales o los objetos que aparecen toman forma directa o indirecta apoyándose en la descripción de sus características físicas mediante la conducta y las circunstancias que los rodean. Son muy importantes porque ayudan a situar la historia en un lugar y en un momento determinado. Esto nos ayuda a sentir esa sensación o el estado emocional que se siente en la historia de misterio, angustia, tristeza, asombro. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso solamente lo podemos saber en la última parte del cuento y también la más corta. Aquí debe de terminar la historia. El problema de la historia se resuelve para bien o para mal de los personajes. Por lo tanto, existen muchas clases de finales. Felices, contentos y todos vivieron felices para siempre. ¿Recuerdan cómo terminan los cuentos? Pues, ¿qué creen? Al final, finalmente, cuando todo terminó, fueron felices para siempre y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó, pequeñitos? Espero que sí. Recuerden que los cuentos, las ilustraciones son muy importantes porque muestran qué pasa con la más claridad y además hacen más atractivos los textos. Recuerden que el texto debe de ser breve. Participan pocos personajes, predomina la fantasía y se presenta en un orden: inicio, desarrollo y final. No lo olviden, pequeñitos. Ahora vamos a ver otro
tema que tiene que ver mucho con los cuentos. ¿Listos? ¿Recuerdan cuáles son los verbos? Se los recordaré. Los verbos son palabras que expresan acciones. Las acciones que hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas. Por ejemplo, hablar, escuchar, llover, ladrar, maullar. Pequeñitos, recuerden que los verbos o las acciones son palabras que indican lo que realiza alguien, ¿ok? Por ejemplo, barrer, jugar, leer, dibujar, patinar, aplaudir, escribir, escuchar, nadar, comer. Es todo lo que hacemos, pequeñitos, ¿ok? ¿Ya lo recordaron? Muy bien. Y ya casi para finalizar nuestra clase, les recuerdo que los personajes principales se destacan por sobre todos los demás personajes, ya que la historia gira en torno a él o a ellas, mientras que los personajes secundarios no tienen el rol principal, pero ayudan en el desarrollo de la historia. Su participación es muy complementaria al personaje principal. Por ejemplo, la Cenicienta es el personaje principal y la madrastra es el personaje secundario. Espero, pequeñitos, que les haya quedado clarito, muy clarito. Ahora los voy a invitar a que busquen 3 audiocuentos y escuchen los 5 primeros minutos, identifiquen cómo empiezan los cuentos. Después de escucharlos, escribe en las hojas de apoyo de tu libro el título del cuento, dibuja y escribe brevemente qué pasó en el inicio de cada cuento. Después de escribir cómo inician los audiocuentos, lee cada uno y compara los inicios de los 3 cuentos. Platícalo con papá o con mamá o con alguna persona mayor. ¿Qué te parecieron los inicios de los cuentos? Así es como finalizamos nuestra clase de hoy, 4 de junio del 2020, clase número 43. No olvides poner tu nombre y tu fecha en la parte de arriba de tus tareas. Mándame foto de tus dibujos y descripción de tus audiocuentos, ¿ok? Espero que tengan un excelente y largo fin de semana, porque les tengo una sorpresa. Mañana viernes no hay clases. Disfruten mucho a su familia, abrácense mucho, quiéranse mucho, respétense, cumplan con sus obligaciones. Les mando muchos abracitos y muchos besitos. Los quiero mucho. Se despide de ustedes su maestra, Susi. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho su clase. Hasta el lunes. Bye, bye.